buenas noches, tengan todos ustedes. Es un placer estar aquí en este foro compartiendo con todos ustedes este tema tan importante que nos debe dar muchas herramientas para tratar a nuestros pacientes con cáncer. Esta noche agradezco la invitación, agradezco también a la Sociedad Mexicana de Oncología por traer estos temas que son de alta relevancia como parte del tratamiento de soporte para los pacientes oncológicos. Bueno, el día de hoy vamos a tener esta sesión, la cual va a estar dividida en dos partes. La primera me va a corresponder hablar acerca de la anemia en el paciente oncológico y nos vamos a enfocar mucho a los aspectos epidemiológicos, a los factores de riesgo, a los factores que pueden llevarnos a esta condición que es muy frecuente en este tipo de pacientes. Y bueno, también a algunos aspectos que nos van a ayudar a determinar cómo vamos a evaluar a estos pacientes para poderles ofrecer u otorgar un tratamiento más adecuado para todos ellos. Vamos a dar en la segunda parte de la sesión, nos va a hablar el eminente hematólogo, el doctor Luis Mario Villela Martínez, que él es del ISSSTE de Sonora, de Hermosillo, Sonora, y bueno, él se enfocará prácticamente en el enfoque del hematólogo, del tratamiento. Yo me presento, yo soy la doctora María de la Luz García Tinoco, yo soy oncóloga médica, egresada del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues dando paso al inicio de esta sesión, pues aquí tengo yo mis datos y bueno, la tarjeta de conflicto de interés. Sabemos que la anemia, si preguntamos a cualquier persona, es un término muy común. Realmente yo creo que cualquier persona, incluso no médico, no asociado a la salud, nos va a determinar el término de anemia. Y bueno, el término viene del vocablo antiguo griego de anemia, que significa falta de sangre. Sí, la mayoría de los pacientes lo asocia con la palidez que pueda tener un paciente y por eso es que puede ser detectado. En realidad es un término que lo maneja mucha gente. En general se va a definir como los niveles de hemoglobina menores a 13 gramos por decilitro para varones y menores de 12 gramos por decilitro para las mujeres. Como les comentaba yo, es una manifestación muy frecuente. De hecho, de acuerdo a las revisiones, es la manifestación hematológica más frecuente en los pacientes oncológicos. Pero fíjense cómo es que este tipo de manifestaciones, de circunstancias, muchas veces es minimizadas incluso por nosotros los oncólogos. Este tipo de condiciones va a llevar a un deterioro importante en la calidad de vida del paciente, que puede muchas veces asociarse a los efectos secundarios del tratamiento. Pero como vamos a ver, incluso en pacientes que no están en tratamiento, pueden tener esta condición de manera frecuente y que puede estar asociada también a ciertas circunstancias que van a depender pues de muchos factores, como vamos a ver más adelante. De acuerdo a los criterios de gradificación de esta condición, pues va a depender mucho también la sintomatología, pero esta gradificación nos va a ayudar a determinar con qué rapidez debemos actuar. La anemia puede ser un efecto, como les decía yo, del tratamiento o del propio cáncer, pero el determinar las cifras de hemoglobina es una cosa tan importante que nos va a ayudar a determinar con qué rapidez debemos actuar, qué es lo que debemos hacer. Y bueno, pues aquí
De acuerdo al grado, vemos que la anemia grado 3 y 4, que son las toxicidades más importantes, incluso la toxicidad grado 4, que es la que pone en riesgo la vida, pues es algo que nos debe de poner en alerta. Si bien sabemos, la mayoría de los pacientes oncológicos los encontramos en anemias leves, en anemias grado 1, y quizá muchas veces por eso no le demos la importancia que amerita. Ujú. Para la NCCN, la anemia que se presenta en el paciente oncológico es la determinación de una hemoglobina menor a 11 miligramos por decilitro o una caída de 2 miligramos por decilitro de la basal. Bueno, la anemia en el paciente oncológico es multifactorial. Vamos a ver cómo la condición de la anemia es la más frecuentemente presentada en estos pacientes, considerándose en alguna serie muy grande donde se analizaron más de 13,000 pacientes con anemia y cáncer, vemos cómo hasta casi el 40% de ellos tenían anemia antes de iniciar el tratamiento. Y de ahí que podemos considerar que esta no se asocia específicamente al tratamiento. Incluso este es un factor de riesgo, pero ya un paciente que entra en un tratamiento puede llegar a ser tan alto el porcentaje de desarrollar anemia en cualquier etapa o en cualquier momento, curso de su enfermedad, que en algunas series se ha reportado del 70 hasta el 90%, para que vean qué tan frecuente es y por lo tanto, pues debemos estar alerta para dar un tratamiento adecuado. Aquí, considerando el cáncer como una enfermedad inflamatoria, también tenemos algunas otras alteraciones. Alteraciones tanto en déficits de suplementos por la baja ingesta o por el mismo proceso inflamatorio del cáncer, pues también se ha visto que hasta en un 40% de los pacientes va a existir una deficiencia de hierro. Y como podemos ver, puede ser una deficiencia que pueda ser funcional secundaria a una alteración en el metabolismo del hierro. ¿Cuáles son las consecuencias de la anemia sobre el paciente oncológico? La anemia sabemos que tiene un impacto negativo en la calidad de vida y en la supervivencia. De hecho, en los pacientes que tienen una enfermedad avanzada, el riesgo de anemia o la proporción, el porcentaje de pacientes con anemia es mayor que en aquellos pacientes con enfermedades en estadios más tempranos. Se ha visto y en numerosas series que el descenso de hemoglobina o la anemia es un factor pronóstico independiente para mortalidad y como vemos, de acuerdo al grado de anemia, a pesar de que las anemias leves pueden ser o pasar asintomáticas, pero la mayoría de los pacientes anémicos tienen mayor riesgo de desarrollar la fatiga, que muchas veces esta situación o este síntoma se puede considerar debido a los efectos del tratamiento o a los efectos de de la misma enfermedad y poco se considera que sea secundaria a la anemia. Una vez que la anemia se ha corregido, puede mejorar también este síntoma de la fatiga. Vean ustedes en esta gráfica cómo el descenso de hemoglobina se va a asociar a un estado funcional más deteriorado y es de esperarse. Vean ustedes cómo aquí, en realidad, una hemoglobina que está por debajo de 8 gramos por decilitro, pues generalmente está asociada con los peores estados funcionales, ¿no? Karnofskis de 40, 50, y pues esto también es un factor pronóstico que es dentro de los más importantes en los pacientes oncológicos. Vemos aquí cómo los pacientes con anemia, como lo muestra aquí la gráfica y como es la curva de color azul, vemos cómo los intervalos para tener fatiga son más acortados. Los pacientes presentan más fatiga que aquellos pacientes con cáncer que no tienen anemia.
o dentro de la población general. Vean ustedes cómo en realidad estos pacientes presentan más fatiga y puede ser precisamente relacionada principalmente a los niveles de hemoglobina. Bueno, la patogénesis de la anemia en el cáncer puede ser muy variada. Tenemos aquellas condiciones secundarias específicamente a un efecto de la invasión del cáncer, un efecto directo de la enfermedad. Como veíamos, puede ser desde sangrados, algunos tumores que puedan tener sangrados crónicos, como los tumores del tracto digestivo, que generalmente son sangrados microscópicos que pueden estar cursando de manera crónica a los pacientes y que solamente podemos identificar pues, cuando el paciente ya tiene anemia. Se realizan los estudios y se llega al diagnóstico. Entonces, es una anemia secundaria a un sangrado que puede ser crónico o un sangrado que puede ser más agudo y más profuso, como aquellos pacientes con tumores ginecológicos, como lo son el tumor, el cáncer de endometrio, o el cáncer de cervicouterino, en donde, bueno, pues la afectación de estas estructuras pues nos puede llevar a sangrados muy intensos que puedan dar como consecuencias anemias agudas que requieran hemotransfusiones y que requieran un tratamiento de manera urgente para evitar que el paciente pueda tener un deterioro en su estado hemodinámico. También, bueno, hay tumores sangrantes, tumores de cabeza y cuello, o tumores que puedan estar infiltrando la médula ósea y con esto dar como consecuencia, pues, una disminución de la formación o de los reservorios donde se forman los hematíes. También, bueno, tenemos aquellas anemias relacionadas al tratamiento oncológico. Cualquiera de las especialidades oncológicas puede tener o estar directamente relacionada como agente causal de la anemia, que puede ser inducida por quimioterapia o que puede ser inducida también por una falla renal, inducida también por los agentes de quimioterapia o por algunas alteraciones inflamatorias que encontramos en estos pacientes oncológicos. En esta tablita, como ustedes pueden ver, la anemia relacionada a un tratamiento específico, pues dependerá también de muchas situaciones. Ustedes pueden ver aquí cómo para que una quimioterapia pueda tener cierta propensión para generar anemia, pues va a depender mucho de la droga que se utilice, siendo pues los antimetabolitos uno de los principales agentes que pueden estar relacionados precisamente con la formación de los elementos formes. También el esquema puede importar, el esquema que generalmente puede ser asociado con múltiples agentes o múltiples drogas como tripletes, pues lleva un mayor riesgo también de toxicidad hematológica, dentro de ellas pues la toxicidad sobre la hemoglobina. Y bueno, de la dosis, incluso por ejemplo tratamientos dosis densas que pueden conllevar a deterioro en las cifras de la hemoglobina, presentando una anemia relacionada a la quimioterapia. Esto pues es algo que debemos de pensar cuando un paciente previo a la quimioterapia no tenía esa anemia y se ve relacionado precisamente por el esquema que tenemos. Algunas drogas como son nefrotóxicos que pueden llevar también a este riesgo elevado de afectar al riñón y con ello la producción de eritropoyetina que puede también manifestarse como anemia. Con respecto a la radioterapia, ustedes saben que pues la radioterapia muchas veces en el contexto paliativo pues se requiere radiar pelvis, sobre todo cuando hay metástasis óseas. La pelvis es pues un campo de radiación amplio que puede conllevar también a destrucción de estos sitios y por lo tanto ser una anemia asociada a estos efectos. Va a depender del fraccionamiento, del campo de radiación y también de la dosis de radioterapia. Existen también situaciones en donde se requieren tratamientos combinados como, como lo son los tratamientos radicales de quimiorradioterapia concomitante en cabeza y cuello, en cáncer cervicouterino, en donde también esta combinación de terapia, pues hay mayor riesgo de desarrollar anemia. Y bueno, en general la cirugía
de acuerdo a la pérdida sanguínea, pues también puede conllevar a un riesgo de anemia, pero por pérdidas sanguíneas. Como podemos observar en, esta, en este diagrama, el tumor, mm, pueden existir diferentes alteraciones que puedan estar presentes en el paciente oncológico. Pueden ver ustedes que puede haber pérdidas sanguíneas, puede haber activación del sistema inmune, lo que va a provocar hematofagocitosis, puede haber interferencia en los mecanismos, interferencia con el flujo sanguíneo, pero fíjense cómo la producción de citocinas es un estado muy frecuente en el paciente con cáncer que desarrolla anemia secundaria a esta producción de citocinas. Esta producción pues va a tener va a suprimir la eritropoyesis, va a tener también alteraciones en el metabolismo del hierro que se ven bastante alteradas, como ustedes ven, hasta un 40% de los pacientes puede tener disminución de hierro sérico, y por eso es que también cuando se piensa en el tratamiento es muy importante determinar este tipo de alteraciones. Vemos aquí ya de manera más, ya de manera más esquemática cómo el estado inflamatorio del cáncer, considerado como una anemia de las enfermedades crónicas, vemos cómo esta liberación de interleucina, de interferones, de factor de necrosis tumoral alfa, va a conllevar a un riesgo de eritrofagocitosis por los macrófagos. Igual esto va a generar una hipoferremia que se va a manifestar como anemia de las enfermedades crónicas inflamatorias. Aquí lo podemos ver muy esquemáticamente. Existen diferentes alteraciones. La hepcidina es una de las más que nos podemos detener. Incluso este tipo de alteraciones puede llegar a generar disminución de la absorción del hierro a nivel intestinal, puede llegar a pesar de que existan también reservorios adecuados del hierro, pues de que no se pueda utilizar de una manera adecuada. Entonces, como ustedes ven, esta inflamación crónica que generalmente existe en los pacientes ya con cáncer y sobre todo en los pacientes a mayor estadio, a mayor carga tumoral, pues están más intensamente relacionadas a la anemia. Las condiciones de hipoxia, fíjense ustedes, cómo pueden afectar la supervivencia. Primero, porque un cuadro de hipoxia puede generar alteraciones como un aumento en lo que son sustancias angiogénicas, con lo cual puede llegar a mantener un crecimiento tumoral, y esto puede dar como consecuencia pues una progresión más rápida de la enfermedad. Sabemos también que los tejidos hipóxicos hay un efecto menor de la quimioterapia y de la radioterapia, y por lo tanto, pues también los pacientes van a tener ese deterioro o ese poco beneficio de los tratamientos si las concentraciones de hemoglobina no se mantienen en niveles lo más aceptable posibles, incluso normales. Por eso es que tienen un efecto deleterio en la supervivencia, y como vimos, pues también se asocia mucho a la calidad de vida deteriorada y a un mal estado funcional. Los factores que se van a relacionar a la duración y a la gravedad de la anemia pues pueden ser por múltiples factores. El tipo de cáncer que se ha asociado más a una anemia grave pues son los tumores tanto de pulmón, que per se pues también son tumores ya de mal pronóstico, a los tumores ováricos, con respecto a diferencia de los tumores gastrointestinales, por ejemplo, donde los primeros pues generan mayor gravedad de la anemia. La extensión de la enfermedad, por lo que hemos visto, mayor liberación de citocinas, mayor alteración en el metabolismo del hierro, y bueno, pues también puede estar presente en los efectos potenciales mielosupresores de la quimioterapia. Se ha visto que algunos factores predictivos de conllevar a mayor riesgo de anemia, pues es
las concentraciones bajas de anemia, algunos marcadores como la ferritina, la eritropoyetina, especies de oxígeno reactivo, pueden estar presentes en este tipo y son factores predictivos del desarrollo de una anemia más grave. Y bueno, pues en general, ahí como a niveles adecuados de leptina, de albúmina, de colesterol y de enzimas antioxidantes, pues va a hacer que la anemia pues no se tenga tanto riesgo de una anemia severa. Como sabemos, los síntomas pues son muy variados. Puede ser que un paciente pase asintomático porque pues este paciente tenga una anemia leve o porque ya simplemente o no lo tome en cuenta. La mayoría de los pacientes con cáncer tienen un poco, les importan más otro tipo de situaciones y generalmente el cansancio, la fatiga siempre lo atribuyen al tratamiento. Pero si ustedes ven, pues dependerá del grado de anemia, el que pueda presentar algún síntoma. Y de ahí también, pues las estrategias terapéuticas deben de ser enfocadas a que tan rápido se ha desarrollado, a que si el paciente tiene un síndrome anémico, si tiene alteraciones hemodinámicas como insuficiencia cardíaca, deterioro de la función cognitiva, bueno, pues todo eso debemos de tomarlo en cuenta, que en realidad pocos pacientes nos llegan hacia la consulta, la mayoría llega con fatiga y es un paciente que permanentemente va a permanecer cansado. Como les decía, pues la palidez es lo que más se presenta, pero puede cursar con diferentes síntomas dependiendo del grado de anemia. Como les decía, alteraciones van a ser no solo de un único factor. Hay pacientes que incluso el mismo tumor o el mismo cáncer o el mismo problema oncológico puede hacer que tenga una anorexia o tenga hiporexia y por lo tanto pues tenga deficiencia de nutrientes, principalmente hierro o principalmente poca ingesta de vitamina B12 o ácido fólico, que también debemos investigar. Y bueno, pues la biometría hemática nos va a dar bastantes luces con respecto al tipo de anemia que nos estamos enfrentando y cómo podemos tratarla. Y algunas otras anemias que en realidad son menos frecuentes, la anemia plástica o la anemia hemolítica dentro de los pacientes oncológicos. Los nefrotóxicos, lo que les decía yo acerca de los medicamentos que pueden potenciar la anemia porque causan nefrotoxicidad y disminución de la eritropoyetina. Aquí en esta tablita es una serie que se realizó en pacientes para predecir qué factores, de 14 factores que presentaron, qué factores pueden inducir una anemia severa en aquellos pacientes que van a recibir quimioterapia, con la finalidad de identificarlos y pues de estar monitorizándolos mejor. Ustedes, dentro de todos estos factores que se analizaron, los factores que tuvieron un peso estadístico muy importante es aquellos pacientes con hemoglobinas bajas, con hematocrito bajo, con índice de masa corporal menos a 23, que tuvieran aptoglobina alta y la ferritina alta. Entonces, como ustedes pueden ver, el odds ratio es realmente muy importante, de 2, de 4. Entonces, con estos datos es muy importante tomarlos en cuenta cuando nosotros iniciemos a nuestro paciente un tratamiento y esto nos va a ayudar a estarlo monitorizando y bueno, pues determinar en qué momento debemos iniciar un tratamiento. Como ustedes pueden ver, esta gráfica nos muestra realmente los principales tumores que presentan anemias. Como ven, la mayoría de las anemias son anemias no tan importantes. La mayoría, más casi un 30%, van a ser anemias leves. Y bueno, pocos pacientes se van a presentar, de acuerdo a esta serie, con anemias menores a 8, pero realmente casi todos los pacientes tienen. Les muestro esta tablita que también es muy conocida. Aquí podemos ver pues realmente muchos pacientes, vean cómo hasta el 93%, 85%, la gran mayoría va a presentar anemia de cualquier grado. Aquí vemos este porcentaje en anemias grado 1 o 2, pero vean también cómo las anemias grado 3 a 4 sí son importantes, sobre todo asociadas a esquemas altamente mielotóxicos como esquemas basados en cisplatino etopósido que se han llegado a reportar hasta el 55%,
de grado, de riesgo de anemia grado 3 o 4, o por ejemplo, que van muy de la mano, como ya decíamos, del tipo de tumor. Aquí se analizó en cáncer de pulmón, pero ven ustedes cómo aún las anemias grado 3 y 4 que ponen en riesgo la vida no son nada desconsiderables. Entonces, es importante poner esto en la balanza y tratar de vigilar a nuestros pacientes. Conforme se han instituido más tratamientos, obviamente la supervivencia ha mejorado de manera considerable. Y ya teniendo más arsenal terapéutico, pues también las combinaciones y también mayor combinaciones pueden darnos también mayor toxicidad. Ustedes pueden ver aquí el olaparib, que actualmente pues ya está, tiene sus indicaciones. Vemos como en diferentes tipos de tumores, pues el olaparib lleva a anemia tanto de todos los grados como anemias de alto grado. Ustedes pueden verlo aquí, pero bueno, también se ha visto que el olaparib, pues por sí mismo ha incrementado las supervivencias. Vemos aquí algunos tripletes ya con combinaciones de inmunoterapia y quimioterapia. También, pues son combinaciones que nos llevan a un aumento en las supervivencias, pero también a mayor grado de toxicidad. Y podemos observar aquí cómo desde desde los primeros ciclos se puede instalar la anemia. Y de ahí que, bueno, pues, al ser esta la situación, una anemia relacionada al tratamiento, pues es importante tratarla como tal. Y así, pues nosotros actuaremos tanto en el objetivo del tratamiento, que es la eficacia, como en el objetivo, que es la calidad de vida. Vemos aquí, en este estudio, en general, el porcentaje de pacientes que presentan anemia durante los 6 meses del tratamiento, pues sí, son bastante considerables. La mayoría pues son hemoglobinas arriba de 8, pero vean ustedes en este estudio de encuesta que se les realizó, pues aquellos pacientes, hasta más de la mitad, un 67% de los pacientes continuaban con anemia durante 6 meses. Y vean ustedes aquí, la anemia grado 1 y grado 2, pues es la de mayor porcentaje, pero vean también la anemia grado 3 y 4, dependiendo del tipo de tumor, más para aquellos con cáncer pulmonar, pues son más elevados. Este tipo de pulmón y el de ovario, pues son tumores que pueden llevar a mayor riesgo de anemia más severa. Vemos también con respecto a la calidad de vida, la incidencia de fatiga puede impactar importantemente en la calidad de vida. Y vean ustedes cómo aquí lo que se determinaba es si la fatiga era un evento adverso importante que afecta la vida de los pacientes, y en el anaranjado es el evento adverso más importante. Vean ustedes cómo para el médico y para la enfermera pues eran un mayor porcentaje y el paciente muchas veces lo consideraba menor. Algo importante también, sabemos que cuando, bueno, una anemia es relacionada sobre todo al tratamiento, pues si esta se presenta secundaria al tratamiento, la gran mayoría va a ser reducción de dosis o retrasos en los tratamientos, que también puede llevar a una reducción en los objetivos terapéuticos, como en la supervivencia o en la tasa de respuesta, en los objetivos que nosotros buscamos con el tratamiento. Entonces, ustedes pueden ver aquí que de retardos de tratamiento y de reducción de dosis es algo que se ve sobre todo en los pacientes con hemoglobinas de 10 gramos o menos. Entonces, pues aquí las opciones del tratamiento las vamos a ver más adelante con el doctor. Vemos que dependerán mucho de la causa subyacente. Pacientes con una anemia por el cáncer, bueno, lo ideal es que pues se trate el cáncer, pero como pueden ver ustedes también, no es generalmente un único factor, sino pueden influir múltiples factores y requieran un tratamiento más integral. A veces puede ser, no es posible tratar el cáncer, pero bueno, es lo que se intenta. Y bueno, aquí el tratamiento en esta situación pues debe de ser enfocado a lo que es el tumor, pero también es importante buscar la opción terapéutica adecuada, dependiendo de la normalidad que se tenga, para evitar retardar o reducir las dosis o abandonar los tratamientos. Hay que estar monitorizando
pues los niveles de hemoglobina, los niveles de hierro, como vemos que están muy presentes estas alteraciones en estos pacientes, y considerar opciones como hierro intravenoso, los agentes estimulantes de la eritropoyesis, que tienen sus indicaciones muy precisas, las transfusiones, o sea, realmente las transfusiones también tienen sus indicaciones precisas, y lo ideal es no transfundir a diestra y siniestra, porque pues también sabemos de los riesgos que conlleva las múltiples transfusiones. Para la evaluación de los pacientes, pues es necesario tener una historia clínica completa, ¿sí? Verificar de dónde viene si hay sangrado, si cómo está el paciente funcionalmente, si puede ser debido a una anemia de la enfermedad inflamatoria crónica como es el cáncer. Los estudios del laboratorio obviamente nos van a dar mucha luz para determinar cómo es, qué tipo de anemia nos estamos enfrentando, incluso si pueden concordar anemias carenciales, en donde pues se considera tomar lo que es la biometría hemática completa, con diferencial, el recuento de reticulocitos, estudios, la cinética del hierro, la proteína C reactiva. También, pues como les decía, deficiencias de estos elementos como el hierro, el folato, la vitamina B12, cómo está la función renal, si no está afectada, la función tiroidea, incluso eritropoyetina sérica, examen de la médula ósea si se piensa que puede haber una infiltración secundaria. Entonces, la evaluación tiene que ser muy integral para llegar a un diagnóstico correcto de la causa de la anemia y poder tratarla dependiendo de esto. El tratamiento, pues enfocado principalmente a la causa, y bueno, pues aquí es algo que yo tenía con respecto a los rasgos más generales de la anemia en el paciente oncológico. Agradezco mucho su atención. Ahora vamos a presentar al doctor Luis Mario Villela Martínez. El doctor Luis Mario Villela Martínez es oncólogo, es hematólogo, trabaja en el ISSSTE de Sonora, y bueno, pues vamos a iniciar la charla del doctor. Bueno, pues muchas gracias a la doctora García Tinoco, gracias al ESMEO por invitarme a dar esta plática, y por supuesto pues al patrocinador quien también nos está apoyando para poder dar esta plática. El tema lo tienen aquí, es el enfoque del hematólogo hacia la anemia del paciente oncológico. Estos son mis disclosures. Y pues muchas de las diapositivas, hasta parece que nos pusimos de acuerdo con la doctora García Tinoco, son muy similares. En esas me voy a ir un poco más rápido. Ella presentó esta misma diapositiva de la doctora Cela, en la cual trata de describir el cuadro clínico del paciente con anemia relacionada a cáncer, y la fatiga en definitiva es el síntoma principal. A veces pensamos que es por la quimioterapia, a veces pensamos que es por la depresión, pero nunca hay que olvidar que estos pacientes seguramente pueden tener anemia. Y dentro de la fisiopatología de la anemia, como ya se había mencionado anteriormente, pues es de diferentes caras lo que podemos observar. Una de ellas es la pérdida de sangre. La segunda es la mala absorción de hierro, y la tercera tiene que ver con lo que ya se mencionó también por la doctora García Tinoco, como es el cáncer per se, la inflamación crónica que es causada por el cáncer. Incluso recuerden que las claves del cáncer comentadas por Shanahan en Cell hablan sobre un apartado específico de la inflamación crónica, y también, ¿por qué no? Damos quimioterapia, disminuimos defensas en el individuo y pueden cursar con infecciones crónicas. Vamos a empezar por el lado de las pérdidas sanguíneas. Ustedes saben que hay enfermedades oncológicas que se asocian mucho a este tipo de pérdidas. Las principales son los trastornos oncológicos del tubo digestivo. También podemos tener problemas oncológicos urinarios, que también se asocian
oceana hematuria y por supuesto las enfermedades oncológicas de la mujer como son endometrio, como es cáncer cervicuterino, que también pueden presentar sangrado vaginal. Y bueno, pues normalmente las pérdidas sanguíneas lo que nos van a hacer es que nuestro hierro guardado o en reserva empiece a disminuirse y provoque algo que en inglés se llama AIDA, que es Absolute Iron Deficiency Anemia, que la anemia que realmente está asociada a la disminución de la cantidad de hierro que hay. ¿Por qué es absoluta? Porque tenemos otra que es la funcional y esto tiene que ver mucho con la inflamación y con la pobre absorción de hierro. Vean ustedes que si nosotros tenemos un padecimiento oncológico que provoca inflamación, que puede tener infecciones crónicas, hay una gran secreción de citoquinas y tres citoquinas son la clave asociadas a lo que se llama el bloqueo de liberación de hierro, que esto, pues sabemos que el hierro es almacenado por macrófagos, tanto en médula ósea como en hígado, y que ellos se encargan de alimentar a los eritroblastos para poder desarrollarse, para poder madurar y poder liberarse a la sangre periférica como eritrocitos. Estas citoquinas son interleucina 6, interleucina 1 beta, y factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto va a provocar que a nivel del hígado haya una gran cantidad de hepcidina, y la hepcidina es una hormona que regula la absorción de hierro por una parte, es decir, grandes cantidades de hepcidina van a hacer que a nivel del enterocito, a nivel de la microvellosidad, dejen de absorber hierro y ya no pase de la luz del intestino hacia el enterocito, hierro, y esto pues obviamente va a causar una depresión de hierro principalmente. Pero no solamente tiene este papel de evitar la absorción de hierro, la hepcidina también provoca que a nivel de la transferrina y a nivel de la médula ósea principalmente, no se libere ese hierro hacia esos eritroblastos. Los macrófagos los atesoran, guardan y no lo sueltan tan fácilmente. Es por eso que esto se llama anemia por deficiencia de hierro funcional, porque no hay una deficiencia real de hierro, sino hay un fenómeno de bloqueo que provoca que pareciera tener una deficiencia de hierro, inclusive cursan con hierro sérico bajo, pero no es realmente el que falte hierro. Si yo hiciera un aspirado de médula ósea en estos pacientes y lo tiñera para buscar macrófagos y la cantidad de hierro que tienen en su interior, yo los vería llenos de hierro. No puse ninguna diapositiva de un aspirado de médula ósea con estos datos, pero yo lo vería lleno de hierro. Tengo la posibilidad de poderlo detectar morfológicamente. Entonces, pues tenemos dos entidades que debemos tener en mente y debemos totalmente tener bien identificadas para poderlas tratar, porque ambas se tratan diferente. Esta damos hierro común y corriente y acá necesitamos romper esta inflamación que en cierta forma va a ser a través del tratamiento de cáncer, pero también lo podemos hacer con dosis altas de factores estimulantes de eritrocitos. Esta diapositiva también ya la presentó la doctora, simplemente son las entidades que normalmente o que en un gran porcentaje se van a asociar con anemia asociada al cáncer, y no solamente es el tipo de cáncer quien provoca la anemia, también es el tratamiento que se le instaura, y si ustedes se fijan, los tratamientos que lleven una base platino o en el caso de los linfomas que llevan CHOP, ya sea 21 o de densidad aumentada, como es el CHOP 14, o agregando etopósido, pues incrementan las posibilidades de anemia en estos casos, y también eso nos debe de tener en cuenta de que estos pacientes tienen una alta posibilidad, por lo menos arriba del 10%, de desarrollar un proceso anémico, y si ya ellos ya tenían
un síndrome anémico posterior, pues más fácilmente lo desarrollarían. ¿Por qué necesito tratar a los pacientes con anemia? Esa es la primera pregunta. Bueno, pues recordar que la anemia está asociada con un peor pronóstico en pacientes con cáncer, que la habilidad para completar los regímenes quimioterápicos a veces tiene que depender o depende mucho de la anemia. A veces tenemos que reducir dosis de quimioterápicos y esto nos va a afectar en diferentes situaciones, como es el que no reciban la dosis mínima necesaria para buscar la respuesta o la remisión en nuestros pacientes, o de que pacientes con anemia, al dar quimioterapia, podemos provocar que la recuperación o la respuesta del organismo sea mucho más lenta. Recordemos que hay una asociación entre, entre las dosis que retrasamos de la quimioterapia por la anemia o la reducción y tiene que ver mucho con el perfil anémico de nuestros pacientes. Hay algo importante, algo que ya comentó también la doctora García Tinoco, que es la calidad de vida de nuestros pacientes. A veces no podemos ofrecerle un tratamiento de curación y lo que estamos haciendo a veces es paliar, pero también el paliar significa que tengamos que mantener a nuestros pacientes con niveles no normales de hemoglobina, pero niveles en los cuales ellos puedan volver a tener algún cierto tipo de actividad o mejorar su calidad de vida. Este estudio que se publicó en Oncology es simplemente para que vean ustedes lo importante que es la fatiga en la calidad de vida de estos pacientes. Un tercio de los pacientes con cáncer va a tener fatiga durante todos los días y eso obviamente disminuye la calidad de vida de estos pacientes. Y el 21% pues va a tener la mayor, en una semana o en un mes, varios días va a tener fatiga, es decir que por lo menos un 53% de los pacientes va a tener una fatiga que va a afectar su calidad de vida. Y eso, en eso también debemos de pensar. Y este estudio, muy interesante, es un estudio chino publicado en Journal of Clinical Oncology en el 2002, donde miden ciertas actividades como la actividad general, como el estado general del paciente, la habilidad para caminar, que eso es muy importante para nuestros pacientes oncológicos. A veces el no caminar afecta tanto emocional como físicamente a nuestros pacientes, el que trabajen normal, aunque sea en casa, la relación con otras personas y el disfrutar la vida también es importante. Y ustedes pueden ver cómo muchos de estos pacientes tienen pues este tipo de alteraciones en un porcentaje elevado en las escalas en las que se midieron. Entonces es importante tener esto en cuenta para nuestros pacientes también. Y quiero mostrarles este trabajo, que es uno de los pocos trabajos que hay que son aleatorizados, controlados, que llevan un brazo de placebo o del tratamiento de elección básico que normalmente damos, y se comparó en esta ocasión con un componente que se llama epoetin alfa. Este es un factor estimulante de eritrocitos con ciertas características que luego ya las vamos a discutir junto con otros factores estimulantes de eritrocitos, y vean cómo muchos de ellos padecían de cáncer de pulmón, del tracto digestivo, ginecológico en su mayoría, y bueno, estos pacientes presentaban ciertos datos de anemia. Ustedes pueden ver aquí, en la cual en las barras de color blanco es la anemia que el cuestionario sobre anemia que se hizo en estos pacientes, y casi llega al 60% de esta escala, y como entre menos es esta escala, vean ustedes que está disminuida. Esto habla de que tiene mayor afectación por la anemia en el cuestionario que se hace, y que posteriormente de dar tratamiento con epoetin alfa, pues vean cómo mejora
comparada con la basal, este grupo de pacientes. A diferencia de lo que ocurre cuando damos cuidados normales, transfusiones o disminuimos quimioterapia, etcétera, vean ustedes cómo no hay una mejora en realidad comparado con la escala de anemia basal. Posteriormente en este grupo pues fue incluso mucho menor, y esto obviamente afecta a nuestros pacientes. Vean la escala de fatiga, es igual, como está disminuido en ambos grupos y cómo mejoran con el uso de factores estimulantes de eritrocitos. Y bueno, no solamente eso, podemos nosotros determinar que estos niveles de hemoglobina y de fatiga se pueden asociar a ciertos biomarcadores. En este caso, por ejemplo, tenemos una relación negativa entre la hemoglobina y de la proteína C reactiva. ¿Qué quiere decir cuando esta relación es negativa? Pues bueno, entre menos hemoglobina, más alto está la proteína C reactiva. De igual forma, vean cómo con la hepcidina, cuando lo comparamos con la proteína C reactiva, pues es positivo, porque obviamente si se eleva la hepcidina, también va a haber un aumento de la proteína C reactiva, aunque esta es muy pequeña. Pero vean, cuando lo comparamos con la hemoglobina, y de nuevo la hepcidina es negativa, con un perfil de R de Pearson más o menos aceptable. Vean también cómo podemos compararlo con otros biomarcadores que no son comunes que nosotros pidamos en la clínica, y todos ellos también son negativos, aunque no son tan, no muestran una correlación tan buena como lo sería la hepcidina o la proteína C reactiva. Y acá a su derecha solamente mostrarles cómo los niveles de hemoglobina pueden correlacionar en forma negativa con los niveles de hepcidina. Entre mayor hepcidina hay, menor nivel de hemoglobina hay. Entre mayor hemoglobina hay, menor hepcidina hay. En este estudio, que también lo presentó la doctora García Tinoco, es un modelo de riesgo, en el cual vean ustedes aquí en su derecha, en esta figura de pie, el porcentaje de pacientes con cáncer que puede presentar por lo menos un factor de los que ella ya mencionó: hemoglobina baja, hematocrito bajo, un índice de masa corporal menor de 23, una aptoglobina alta, y también una ferritina alta. Casi 94% de los individuos va a tener por lo menos un punto de esto, y estos se van a asociar a un desarrollo más profundo de la anemia si se presentan previo al inicio de la quimioterapia con alguno de estos factores. Y bueno, esta diapositiva también ya se mencionó. ¿Cómo podemos tratar la anemia? Pues bueno, uno de ellos, lo que no se recomienda o no queremos hacer es retraso, detener, reducir las dosis de quimioterapia. El segundo paso sería tal vez transfundir paquetes globulares. El tercero, hierro intravenoso. Y el cuarto, los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Aquí, en esta diapositiva, lo que quiero mostrar, y como lo mencionó bien la doctora García Tinoco, la transfusión no es un procedimiento común y corriente en el sentido de que no vaya a pasar nada o que vaya a tener algún problema, que no vaya a tener ningún problema. Al contrario, recuerden que la sangre es un tejido, y lo que estamos haciendo es un trasplante de un tejido que viene de otra persona. Vean ustedes aquí en esta diapositiva, en este pie que nos presenta un estudio de hemovigilancia del Reino Unido en pacientes con cáncer, en el cual casi el 61% tuvo alguna complicación por un error humano, mientras que el 20.4% tuvo una reacción aguda a la transfusión. Esto quiere decir que casi el 81%, más del 81%, puede tener algún problema serio, y que esto nos provoque tener una complicación agregada, además del problema de nuestros pacientes. Esta figura a mí me gusta mostrarla siempre cuando me toca hablar de anemia y cáncer,
porque prácticamente resume todo lo que debemos de hacer. Si ustedes se fijan, primero debemos determinar la hemoglobina basal y también otros biomarcadores dentro de lo que nosotros le llamamos perfil de hierro. Mínimo tenemos que tener una saturación de la transferrina y niveles de ferritina. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos niveles de hemoglobina y yo siempre agrego lo que es el valor corpuscular medio, que nos ayuda perfectamente a determinar si puede ser una deficiencia por vitamínicos como el ácido fólico o como la vitamina B12, pues el volumen corpuscular medio nos ayuda. ¿Por qué? Porque este va a estar elevado. Mientras que si el volumen corpuscular medio es bajo, normalmente puede ser por una deficiencia de hierro, pero recuerden que también tenemos el FIDA o la anemia por una deficiencia de hierro funcional, y la saturación de transferrina y ferritina nos ayudan. Si la ferritina está elevada y la saturación de transferrina está elevada, estamos hablando de una deficiencia funcional. Por lo tanto, tenemos un bloqueo del hierro y necesitamos romperlo. Y la única manera de romperlo es disminuyendo una de dos, controlando el proceso basal, en este caso la neoplasia, que está secretando seguramente citoquinas, y la otra es dosis altas de eritropoyetina para poder romper ese bloqueo. Y si la saturación de transferrina está baja y la ferritina está baja, lo más seguro es que tenemos una ida o una deficiencia de hierro absoluta, y aquí lo vamos a reponer con hierro sérico. Esta tabla también me gusta mucho para poder determinar cuando tenemos de un lado la ferritina y del otro lado la saturación de transferrina. Cuando las dos están abajo, vean cómo se va a poder determinar una deficiencia de hierro absoluta. Y este grupo pequeñito que ven aquí se trata con hierro sérico. Mientras que si nosotros tenemos una saturación de la transferrina baja, pero una ferritina alta, lo más seguro es que vamos a tener una anemia por deficiencia de hierro funcional. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es romper ese bloqueo que tanto habíamos hablado. Mientras que si tenemos una saturación de transferrina muy alta y la ferritina muy alta, lo que estamos teniendo es una sobrecarga de hierro. Y esto puede ser porque a lo mejor no estamos midiendo, no estamos solicitando estos marcadores, y por lo tanto pensamos que tiene una deficiencia de hierro. Estamos pensando que la FIDA es por deficiencia de hierro, damos hierro y lo estamos llevando a una sobrecarga. En el caso de que tuviéramos una deficiencia absoluta por deficiencia de hierro, pues tenemos diferentes tipos de productos para manejar pues esta deficiencia de hierro absoluta. Yo, sinceramente, yo me decanto mucho por esta que se llama carboximaltosa. En México se llama Renegi, no es Inyectafer. ¿Y por qué? Porque es una simple infusión de una duración de 15 minutos cuando mucho, y las reacciones a este hierro intravenoso son muy pocas. Entonces, si ustedes tienen que decidir dar hierro intravenoso, yo les recomendaría el hierro el carboximaltosado, que tiene estas facilidades: infusión rápida y pocas reacciones. Pero previo a esto debemos de calcular la deficiencia de hierro, y esto lo hacemos a través de la fórmula de Ganzoni. Es una fórmula que utilizamos los hematólogos y que depende del índice de masa corporal, en el cual si es menor de 35 utilizamos la fórmula que está acá arriba, y si es mayor de 35 utilizamos la fórmula que está acá abajo. Y el resultado de cada una de ellas, donde utilizamos el hierro y el peso del paciente solamente con algunos índices ya preestablecidos, nos va a dar la cantidad de hierro que nosotros vamos a aplicar a través del hierro intravenoso, que en este caso lo pueden ver en esta tabla. Bueno,
También, la otra manera, cuando se trata de una deficiencia de hierro funcional, ¿qué quiere decir esto? Que no es realmente una falta de hierro, sino que está bloqueado, podemos utilizar factores estimulantes de la eritropoyesis. Y estos son los que están aceptados en el país, los dos que más se utilizan, epoetina alfa y darbepoetina. Y la verdad, los dos tienen sus indicaciones, los dos se pueden utilizar, pero en este caso yo creo, y lo vamos a ver, la darbepoetina ofrece varias opciones o varias situaciones que nos favorece la aplicación comparado con la epoetina alfa. Primero, la epoetina alfa se considera de acción corta. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que estar aplicando constantemente dosis para poder producir un efecto, mientras que la darbepoetina es de acción larga. Eso quiere decir que tenemos que aplicar una dosis no tan seguido y podemos retrasarlas hasta cada tercer día. La frecuencia de dosis, como aquí lo muestra, mínimo tiene que ser diaria, una vez diaria, una vez a la semana, cuando son dosis altas que se aplican, mientras que las de acción larga van desde una vez a la semana hasta una vez cada 3 semanas, dependiendo de la dosis que apliquemos. Este análisis, que se llama análisis del PENTAG, es muy interesante porque el uso de estos estimulantes de eritrocitos nos disminuyen, nos incrementan las respuestas hematológicas y nos disminuyen las transfusiones sanguíneas. Y si recuerdan, el transfundir sangre no es nada más un proceso o que estuviéramos transfundiendo una solución de cualquier tipo en nuestros pacientes. De todas maneras, también hay que tener cuidado con los factores estimulantes de eritrocitos, con eventos tromboembólicos que nos pueden favorecer en algunos casos. Esta figura simplemente es para establecer que en el uso de la darbepoetina, conforme vamos dando las dosis a través de las semanas, las respuestas se van incrementando, y que vean que la dosis ideal o la dosis máxima que podemos ofrecer puede ser hasta de 6.75 microgramos por kilogramo cada 3 semanas, porque el aumentarlas no mejora o no incrementa el impacto en la elevación de la hemoglobina. Aquí tienen ustedes las guías del ASCO-ASH que se publicaron recientemente en Blood Advances en el 2020, pero que este consenso se llevó a cabo en el 2019, en el ASCO del 2019, donde les dice cómo aplicar epoetina alfa, que la dosis sería de 150 unidades por kilogramo de peso subcutáneo 3 veces a la semana, o 40,000 unidades sin tomar en cuenta el peso subcutáneo semanal, mientras que la darbepoetina alfa va de 2.25 microgramos por kilogramo de peso subcutáneo semanal, y podemos dar una dosis de 500 microgramos subcutáneo cada 3 semanas. ¿Cómo se incrementa la dosis si no hay respuesta? También lo pueden ver ustedes en la tabla. No quiero entretenerme mucho con esto, ya que quiero mostrarles otras diapositivas más. Y este consenso lo pueden encontrar en Blood Advances, es gratuito, y yo creo que nos puede guiar muy bien para la aplicación de factores estimulantes en nuestros pacientes. Lo que sí es las dosis que hay que utilizar. Quiero mostrar rápidamente algunos metaanálisis. Este metaanálisis evalúa diferentes tablas de scores de calificación para anemia general o total, de fatiga o de anemia en específico en algunos tumores, y vean cómo el uso de factores estimulantes de eritrocitos siempre favorece el incremento de las hemoglobinas y de disminuir la sintomatología. Esta también tiene que ver con el dar polletín o no dar terapia. Vean cómo lo que está a la izquierda favorece a los factores estimulantes de eritrocitos, mientras que del lado derecho son los que no reciben nada o el tratamiento habitual que damos nosotros, y cómo la mayoría favorece a los factores estimulantes de eritrocitos. Y de igual forma,
Aquí ustedes pueden ver una de las preguntas que tal vez puedan tener ustedes, de que si nosotros damos factores estimulantes de eritrocitos, pudiéramos incrementar la probabilidad de que no respondan al tratamiento los pacientes. La verdad es de que no es así. Los únicos dos estudios que se asociaron a mal pronóstico con factores estimulantes de eritrocitos fueron estos dos, y fueron solamente cuando fueron tratados con radioterapia. Los demás con quimioterapia se favorecieron del uso de estimulantes de eritrocitos, y de igual forma aquí se puede analizar en este metaanálisis de que la supervivencia libre de progresión nunca fue significativa en el uso de estimulantes de eritrocitos. Esto quiere decir que se pueden usar con seguridad. Para concluir, pues bueno, los síntomas principales de la anemia es la fatiga. Hay que tener en cuenta el microambiente inflamatorio que se asocia en estos pacientes, y la anemia relacionada a cáncer, que puede ser por una anemia inducida por la misma quimioterapia, secundaria al cáncer, o por enfermedad crónica renal, que la dosis de darbepoetina se recomienda entre 500 microgramos cada 3 semanas o de 2 a 4 microgramos cada semana, y de la epoetina alfa a dosis altas cada semana serían de 40,000 para poder incrementarse estos niveles de hemoglobina. Tratar la anemia asociada a quimioterapia mejora la calidad de vida, y esto también debemos de tener en cuenta, que no va a haber una respuesta deleteria en el tratamiento de su cáncer de base de los pacientes. Y la indicación general de los estimulantes de eritropoyesis en cáncer es reducir las transfusiones para disminuir el riesgo, siempre tomar en cuenta el riesgo de beneficio y problemas asociados en nuestros pacientes. Y bueno, con esto termino. Esta es una foto de San Carlos, en el estado de Sonora, Pacífico, que es, en estas épocas las tardes son preciosas. Muchas gracias por su atención. Hola, bueno, creo que estamos en vivo. La doctora García Tinoco, pues es la jefa de estas pláticas. Estamos listos para responder preguntas. No sé si tengan alguna. Sí, doctor, doctor Luis Mario, mire, aquí hacen tenemos dos preguntas que nos hacen. Migbelia pregunta que cuál es el criterio para corregir la anemia. Es una estupenda pregunta. Normalmente lo que se hace en general es corregir números. Normalmente siempre cuando vemos abajo de 8 transfundimos o tratamos de elevar esa cifra de hemoglobina. La verdad es que nosotros, o por lo menos yo en lo particular, lo que hago es también ver al paciente. Si el paciente no tiene comprometido la oxigenación, no tiene ningún dato de cardiopatía isquémica que pueda poner en peligro su vida, o no tiene un sangrado agudo que hay que corregir, eso sí hay que corregirlo inmediatamente. Lo que me doy es tiempo inicio el estudio. Determino si es por una deficiencia de hierro real o si es una deficiencia de hierro funcional. Si hay algún otro eh, dato agregado, como es el dar-5-fluoracil o metotrexate, que a veces eso bloquea la producción de eritrocitos por la deficiencia de ácido fólico, y dependiendo de valorar paciente por paciente, decido qué hacer. Si es porque le dieron un antimetabolito, pues repongo con ácido folínico. Si hago un perfil de hierro y veo que es una deficiencia real de hierro, antes de dar estimulantes de eritrocitos, pues repongo hierro.
Si es un bloqueo por la misma enfermedad, doy dosis altas de estimulantes de eritropoyetina. Sí. Pero no tengo un límite para Ujú. poder tratar de transfundir a un paciente o de reponerlo rápido, no. Siempre, si está estable, siempre hay que estudiarlo. Sí, efectivamente. Muchas gracias, doctor. Esta otra pregunta de Juan Ignacio Montañez que pregunta si existe alguna forma de mejorar el tiempo de respuesta con estos medicamentos respecto al nivel de hemoglobina. Me imagino que habla de las epoetinas. Sí, no hay una forma de hacer o de reponerlo rápido. Podríamos, por ejemplo, a dosis muy altas, en lugar de dar una dosis cada 3 semanas, salirnos de lo que realmente está indicado y darlo cada 15 días, pero la verdad no lo recomiendo. No nos debemos de salir de lo estipulado, porque si hacemos esto, los factores estimulantes de eritrocitos a dosis altas en una vía corta, es decir, muy seguido, podemos ocasionar fenómenos tromboembólicos. Y recordemos que nuestros pacientes con cáncer tienen un estado protrombótico. Entonces, si yo le agrego un factor más para el desarrollo de fenómenos tromboembólicos, pues le voy a adicionar un problema más. Ujú. Muy bien. Y pregunta de Yanira Álvarez Camargo, que a partir de qué cifra de hemoglobina se considera instaurar el tratamiento con las eritropoyetinas. Normalmente no tenemos una cifra como tal para instaurar eritropoyetina, depende de lo que el paciente tenga. Si tiene 8 gramos, el paciente tiene fatiga y vemos que es de bloqueo, empezamos con factores estimulantes de eritropoyetina. Ujú. Si tiene 6 gramos de hemoglobina y el paciente tiene una deficiencia real de hierro, yo empiezo con el hierro primero. Hay a veces, hay algunas dificultades a veces para poder determinar si tiene una deficiencia real, porque a veces están sangrando, son tumores del Ujú. tubo, del tracto digestivo, y eso seguramente van a tener deficiencia de hierro real, pero además tienen un proceso inflamatorio importante y puede confundirnos con uno funcional. Entonces ahí no sabes si empiezas con hierro o si empiezas con factores estimulantes de eritropoyetina. Nosotros tenemos otras formas de determinarlo y es a través de los receptores específicos de transferrina. Es una prueba muy específica, no se hace comúnmente, pero eso nos puede ayudar. Si están elevados, lo más seguro es que tenga una deficiencia de hierro nuestro paciente y podemos empezar con hierro. Y en ocasiones, si sale bajo el receptor de la transferrina, lo más seguro es que sea un bloqueo y podemos empezar con dosis altas de factores estimulantes de eritropoyetina. En este caso, yo creo que cuando a veces tenemos dificultades para poder determinar eh, eh, hacer este tipo de evaluaciones para no sobrecargarlo, porque el llevarlo a una sobrecarga de hierro también es tóxico y el de estar transfundiendo a los pacientes también lleva a sobrecargas de hierro, y además de los problemas que ya mencioné, como es el error humano o reacciones transfusionales agudas. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor. También nos hacen la pregunta de si es útil iniciar tratamiento con hierro oral. Esa también es muy buena pregunta. Si nosotros queremos reponer rápidamente la deficiencia absoluta, no les quepa la menor duda que hay que dar tratamiento intravenoso. Y a veces sí lo necesitamos hacer. Por ejemplo, muchos de mis pacientes que me piden interconsulta por un cáncer cervicuterino que está sangrando constantemente, pues si yo le doy hierro oral, me voy a tardar demasiado. Para que una persona, primero que nada, recargue sus baterías, por decirlo de alguna forma, con hierro oral, nos lleva 6 meses. Y para que se recarguen, yo debí haber detenido ya el proceso de sangrado. Para estos pacientes que a veces es difícil meterlos
o detener el sangrado inmediatamente, pues el hierro intravenoso previo a la cirugía, por ejemplo, para tratar de elevar lo más que se pueda la hemoglobina, pues sí, usamos intravenoso. El hierro oral lo usamos simplemente cuando el paciente sabemos que ya está controlado de su problema, de que tiene deficiencia absoluta y que puedo irme tranquilamente sustituyendo en forma oral. Perfecto, muchas gracias. Mire, ya creo que esta pregunta ya comentó algo acerca, pero quizá para que quede un poco más claro. Dice, posterior a tener un diagnóstico de anemia, ¿está justificada la transfusión incluso cuando no haya clínica de síndrome anémico? No, yo creo que es una pregunta bien que me da pie a decir que no, que lo que nosotros hacemos como médicos es ver pacientes, no es ver números. No nos fijemos nada más en el número, tenemos que fijarnos en el paciente. Y tampoco vamos a transfundir a un paciente con fatiga simplemente porque tiene fatiga, cuando tenemos otras opciones para mejorar esto y sin exponerlo a un riesgo importante, como es una reacción transfusional. Créanme que cuando se vean envueltos en una reacción transfusional, es algo muy grave, es algo que pone en peligro la vida del paciente. Y si son pacientes que tenían hemoglobinas de 6 o 5 y hacen hemólisis por la misma, créanme que muy pocos de ellos los llegamos a rescatar porque hacen una hemólisis intravascular rapidísima y de 6 pueden llegar a 1 y obviamente eso ocasionar la muerte. Entonces, las transfusiones solamente están indicadas cuando son pérdidas agudas y que necesitemos reponer porque van a ir en forma aguda a un proceso quirúrgico, por ejemplo. Entonces ahí sí podemos ayudar y que estén con datos de bajo gasto o que sean cardiópatas y que tengan dolor precordial. Esa es una indicación rápida para transfusión. Ahí sí no hay duda para poder intervenir. ¿Por qué? Porque tú pasas la sangre y repones inmediatamente. Mientras que si no tiene ninguno de estos datos, no hay por qué exponerlo y mejor utilizar lo que hemos hablado con anterioridad. Gracias, doctor. Mire, aquí está una pregunta, dice de Jesús Alberto Hernández Reyes. Para determinar el FIDA, el volumen corpuscular medio siempre debe estar disminuido, la saturación de transferrina baja y la ferritina elevada. Es una buena pregunta. Los FIDA tienen la ferritina alta porque la ferritina es un marcador de inflamación. Sí, va a ser una de las claves para pensar en ella. La saturación de transferrina, véanlo como el vehículo que transporta o el taxi que transporta a un individuo, y si no hay, individuos que llenar con esos taxis aumentan. Esa es la saturación de transferrina. Por lo tanto, los pacientes, al aumentar los taxis sin pasaje, pues nos da una saturación de transferrina baja. Y eso contesta la pregunta que nos dice, sí, el FIDA es saturación de transferrina baja, ferritina alta y volumen corpuscular medio bajo, porque nos confunde. Recuerden que también es una deficiencia de hierro, pero no real, está bloqueado simplemente. Sí, doctor, muchas gracias. Mire, aquí dice que si hay alguna experiencia en el paciente que no acepta transfusiones y tiene anemia severa, por ejemplo, un testigo de Jehová. Una Sí, pregunta de... sí, y esas nos llegan a nosotros cada rato. Aquí el único problema en que nosotros nos vamos a ver inmersos es cuando venga chocado y bueno, hacemos lo que podemos, volumen, tal vez algún expansor del plasma, y en Europa, en Estados Unidos, se están probando nuevos productos de sustitución sanguínea que no son sangre y que se podrían utilizar en ellos. El problema es, pues, cuando no responden a esto, ¿no? Aquí definitivamente es de que si es algo agudo,
pues hablar con el cirujano y ver cómo podemos hacer. Metemos una máquina de recuperación celular en el cual le regresamos lo que se recupera de sangre, es decir, es su propia sangre, no se le mete otra cosa, volumen y expansor de plasma. Pero si es un paciente testigo de Jehová que tiene una anemia crónica, pues hay que hacer lo que hemos platicado, ver si es deficiencia de ácido fólico, B12, o si es deficiencia de hierro, o necesita utilizar dosis altas de un factor estimulante de eritrocitos. Sí, doctor, muchas gracias. Mire, dice, en caso de no tener acceso a la darbepoetina o eritropoyetina alfa, ¿en qué dosis se puede utilizar la eritropoyetina genérica, Em, recombinante humana? Ujú. Sí, nosotros nos hemos visto un poco en problemas porque en muchas de nuestras instituciones tenemos, en algunas sí tenemos darbepoetina, pero en otras tenemos solamente eritropoyetina genérica convencional. Es un lío en el sentido de que hay que estar dando cerca de 8,000 unidades subcutáneas de lunes a viernes a estos pacientes para poder llegar a tener una respuesta, porque estas también son de acción muy corta, e incluso son de acción, yo las definiría como de acción ultra corta. Dependiendo del tipo de genérico que se esté utilizando, puede ser de minutos a 1 o 2 horas su vida media, o incluso acercarse a lo que son las eritropoyetinas, como la poyetina alfa, que puede ser hasta de 24 horas. La verdad es que muchas de ellas no son más de 4 horas, entonces sí hay que estar utilizando mucha eritropoyetina de este tipo. Prácticamente yo no he hecho todavía un estudio de farmacoeconomía o por lo menos de hacer sumas de cuánto me sale el dar las cantidades altas del genérico versus otra eritropoyetina decente, por decirlo así, ya sea Darbo o ya sea Poetin, pero estoy casi seguro que con el uso que damos o con lo que tenemos que indicar, estamos llegando a un precio de esas mismas. Sí, doctor. Y mire, esta pregunta del doctor Francisco Aguilar Jiménez, ¿existe alguna interacción entre el uso de las cepoetinas y la transfusión de tejido para la formación de anticuerpos de resistencia a la hormona? Mm, no sé a qué se está refiriendo el doctor en este sentido. Si está por ahí, puede reformularla. No la llego a entender. ¿A qué se refiere la hormona? ¿De quién? ¿O a la epsidina? ¿O a qué hormona? Si la puede reformular, se lo agradeceré mucho. Sí, doctor. Vamos a esperar si puede reformularla. En realidad son todas, pero bueno, ir agradeciendo realmente su amplio conocimiento, su expertise como gran líder de opinión en hematología. Pues realmente preguntas bastante interesantes. Un tema que, como les decía yo inicialmente, a veces no tomamos en consideración porque generalmente lo asociamos pues al mismo cáncer, el que el paciente se sienta pues fatigado. Yo creo que no es una sensación nada agradable si nosotros cuando, no sé, tenemos a lo mejor algún cuadro que nos implique esta situación, realmente es algo que sí deteriora verdaderamente la calidad de vida, como ya nos mostró esos estudios tan interesantes. Entonces, pues yo creo que le agradecemos muchísimo su vasto conocimiento y mire, ya nos volvió a escribir el doctor Francisco Javier. Dice, si genera anticuerpos hormona en Ah, relación a la ya. transfusión. Ya, quiero entender si lo que dice es de si hay una reacción cruzada entre dar factores estimulantes de eritrocitos y la transfusión para la creación de anticuerpos anti-EPO o estimulante de eritrocitos. La verdad es que no hay nada al respecto. No hay de que al transfundir yo pueda pasarle algún anticuerpo a la persona y que haga una reacción cruzada en ese sentido,
porque son aloanticuerpos y los aloanticuerpos de los eritrocitos que se transfunden son muy específicos. La eritropoyetina, la estructura de la eritropoyetina no comparte ninguna característica similar a estos aloanticuerpos o anticuerpos eritrocitarios per se, porque a veces se desarrollan pues que los anti-gel, antidofi, o los antidiego, que también es otro de los anticuerpos que últimamente se ha estado comentando al respecto, porque pueden dar reacciones posttransfusionales. No, ninguna de esas da reacción cruzada. Lo que sí se puede generar son anticuerpos contra la eritropoyetina, específica contra la eritropoyetina, no contra los eritrocitos. Entonces, espero responder la pregunta del doctor en ese sentido. Sí, doctor. Pues mire, ya no hay más preguntas. Pues agradecemos la presencia de todos los amigos que nos están escuchando, que estuvieron durante la sesión. Creo que fue una sesión bastante, eh, nos apoya mucho para la toma de decisiones en el tratamiento de los pacientes con anemia. Y como pues ya el doctor ha mencionado en varias ocasiones, pues determinar la situación en la que se encuentra cada paciente. Creo que cada paciente puede ser una situación diferente. Como dice él, no tomar en cuenta el número, sino más bien la condición de cada paciente. Y doctor, muchísimas gracias pues a la Sociedad Mexicana de Oncología y muchísimas gracias a Amgen por la invitación. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y bueno, pues que tengan un lindo descanso. Muy buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.